Iniciamos con el tema polímeros, refiriéndonos a termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los objetivos son definir qué son los polímeros, en este caso termoplásticos, termoestables y termofijos. Dar a conocer propiedades y clasificación de los polímeros. Explicar las distintas aplicaciones de los polímeros y en las distintas áreas en que son usados, así como también explicar la relación de los polímeros con su microestructura. Como introducción, tenemos que los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de formas muy diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales. Existen polímeros naturales de gran significación comercial, como pueden ser el algodón formado por fibras de celulosa, la seda también es otro polímero natural, así como también la lana o el hule de algunos arbustos. Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Los polímeros de manera general están presentes en cada aspecto de nuestras vidas, en muchos materiales modernos como lo son los equipos farmacéuticos, dispositivos electrónicos, algunas partes de automóviles, equipos médicos, entre otras muchas cosas. Desde hace algún tiempo hasta el día de hoy, los polímeros han venido reemplazando varios materiales tradicionales, ya que son de bajo costo y tienen la posibilidad de ser adaptados en un sinfín de aplicaciones. Cabe destacar el cambio importante que se ha generado en la vida del ser humano en su uso, como por ejemplo tenemos los teléfonos celulares, las computadoras, los aparatos domésticos, los televisores, los cuales son aparatos fabricados con piezas hechas de diversos materiales poliméricos. A continuación, a lo largo de esta presentación, se explicarán a detalle las propiedades, aplicaciones, clasificación, métodos y relación de los termoplásticos, termoestables y elastómeros. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los materiales polímeros, como son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Así pues, encontraremos cada una de las diferencias, como pueden ser por su naturalidad, por su composición química o por su simetría a la hora de ser utilizados. Como sabemos, dentro de una empresa de fabricación es importante conocer dichas estructuras y sus diferentes clasificaciones para poder elegir cuáles polímeros serán utilizados y con qué fin. Clasificación por medio de su origen. Polímeros naturales. Son aquellos polímeros que se originan en la naturaleza. Los polímeros naturales se encuentran directamente en el reino vegetal y animal, por ejemplo, en las matas de caucho, en las celulosas, en el almidón, el ADN o la proteína, entre otros. Mientras que los polímeros sintéticos son aquellos polímeros que fueron creados por medio del hombre dentro de un laboratorio. Los polímeros sintéticos más conocidos son polietileno, o bien una botella, una alfombra, etc. El poliestireno o el poliéster. Estos son utilizados principalmente para la construcción o ensamblaje industrial o automotriz, electrónica o medicina. Los polímeros, según estén constituidos por uno o varios tipos de unidades monoméricas, se clasifican en homopolímeros y copolímeros. En la parte de los homopolímeros, tenemos que existen unidades monoméricas idénticas. Como se observa en la imagen, A representa una unidad monomérica y se repite. Esto quiere decir que tenemos una unidad monomérica idéntica. Ejemplo, polietileno. Como podemos observar, la molécula está constituida por un carbono y dos hidrógenos, y esta se repite, que quiere decir que tenemos unidades monoméricas idénticas.
En la parte de los copolímeros tenemos que existen dos tipos de unidades monoméricas, las cuales se pueden representar en al azar, alternados, en bloque. Dentro del bloque tenemos lo que es el disbloque, el tribloque y también tenemos la representación en injerto. En la parte de al azar podemos ver cómo las unidades monoméricas no tienen una simetría. Están constituidas al azar. En la parte de los alternados podemos ver cómo va una unidad monomérica y después la otra, y así sucesivamente. En bloque, como podemos observar, en la parte que se representan en bloques se agrupan. Podemos ver un bloque constituido por las A, otro bloque constituido por las B, y tenemos dos bloques, por eso disbloque. En el tribloque tenemos tres bloques, un bloque constituido por A, otro bloque constituido por B y otro bloque constituido por A. En la parte donde se representan las unidades monoméricas en la forma de injerto, tenemos que, como base, tenemos una unidad monomérica y la otra unidad monomérica se representa a los laterales. El terpolímero se presenta cuando existen tres tipos distintos de unidades monoméricas. Esto quiere decir que aquí tenemos A y B. Ahora vamos a tener otra unidad monomérica. Por eso el nombre de terpolímero. Clasificación según su estructura química. Polímeros orgánicos. Estos polímeros poseen una cantidad de carbono dentro de sus cadenas. La mayoría de estos polímeros que conocemos son materiales orgánicos. Esto quiere decir que sus largas cadenas principales polímeras consisten principalmente en átomos de carbono unidos dentro de sí con enlaces covalentes, mientras que los polímeros inorgánicos no contienen carbono dentro de sus cadenas. Sus cadenas están principalmente formadas por fósforo y azufre. Un ejemplo de estos tipos de polímeros es la silicona. Es un enlace entre el silicio y el oxígeno y es fuerte pero flexible. Polímeros de acuerdo a su estructura química. Tenemos lineales, ramificados y reticulados. En la parte de los lineales podemos observar que estos están formados por cadenas en forma de línea y en los ramificados podemos encontrar ramas dentro de su estructura. Estas estructuras se pueden separar una de otras sin romper sus enlaces químicos y una forma de separarlos es mediante la disolución. Como podemos observar en la imagen, tenemos un ejemplo del polietileno. La cadena lineal, como podemos observar, sus moléculas están formadas una detrás de la otra en forma de línea. Y en la cadena ramificada podemos observar que dentro de la estructura tenemos una rama. En la parte de los reticulados, estos están formados por cadenas encruzadas, formando así una red tridimensional de enlaces químicos. Y estos no se pueden separar sin romper sus enlaces químicos. Tenemos un ejemplo del polietileno en cadena ramificada. Como podemos observar en la imagen, el carbono que está en el centro, de aquí parten o inicializan las ramas. Este punto se le llama nudo. Representación de las cadenas poliméricas en forma de línea. Las cadenas poliméricas se suelen representar por líneas, como podemos observar en la imagen. Para polímeros de cadena flexible tenemos los de cadena lineal, los de cadena ramificada y
las cadenas reticuladas. Termoplásticos, termoestables y elastómeros. Estos polímeros se clasifican según su comportamiento termomecánico. Esto se refiere a que los polímeros se someten a un aumento de temperatura para poder observar cada clasificación de estas tres fases. Termoplásticos. Están formados por cadenas lineales o ramificadas. Los termoplásticos, al momento de que se les aumenta su temperatura, suelen fluir. Lo que quiere decir es de que pasan del estado sólido a líquido al calentarse y se vuelven a endurecer al enfriarse. Su estructura molecular no presenta entrecruzamientos. Ejemplos de ellos sería el polietileno y el polipropileno. Termoestables. Formados por cadenas muy reticuladas. Estos, al momento de que se les aumenta la temperatura, no fluyen y lo único que se consigue al calentarlos es de que se descompongan químicamente en vez de fluir. Este comportamiento se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos que impiden los desplazamientos relativos de las moléculas. Elastómeros. Los elastómeros están formados por cadenas lineales abiertas, plásticos con un comportamiento elástico que pueden ser deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces o modifique su estructura. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación de los polímeros con su microestructura. Los polímeros que antes ya han sido mencionados, los cuales son termoplásticos, termofijos y elastómeros. Bueno, los termoplásticos tienen como principal peculiaridad que pueden moldearse y fundirse más de una vez. Quiere decir que podemos tomar un material termoplástico que previamente ha sido moldeado y fundido para volver a realizar los mismos procesos en él. La estructura de los termoplásticos es principalmente amorfa, quiere decir que no tiene forma, aunque en algunas zonas se pueden formar estructuras completamente cristalinas. Esto debido a que la estructura de los termoplásticos está formado por cadenas lineales unidas por enlaces débiles, como se puede mostrar en esta imagen. Aquí se puede observar fácilmente que es como si fueran cadenas unidas, pero muy levemente no se alcanzan a percibir los enlaces débiles. Ahora pasamos con los polímeros termofijos. Estos son materiales rígidos que tienen una estructura molecular compleja del tipo de red. Los plásticos termofijos son plásticos que una vez moldeados ya no se puede modificar o manipular su forma, solamente tal y como quedaron la primera vez. Aquí tenemos la estructura de estos polímeros, que están formados por cadenas lineales unidas por enlaces débiles. Su estructura es amorfa o semicristalina. Como podemos observar en esta imagen, se van formando cadenas que se enlazan entre sí mediante un enlace covalente. Como podemos observar, se va uniendo, por decir, punto por punto hasta formar la cadena, que es la forma de la estructura. Como pudimos observar en la imagen anterior, las cadenas poliméricas se comienzan a cruzar entre sí, dando origen a un plástico rígido y más resistente a las temperaturas que los polímeros anteriores, que son los termoplásticos. Al intentar calentar estos polímeros termofijos, de nuevo, estos lo único que hacen es que se queman en lugar de fundirse, y se imposibilita el trabajar nuevamente con ellos. No se puede volver a moldear, solamente puedes trabajar con ellos una vez. Ahora tenemos lo que son los polímeros elastómeros. La principal característica de estos polímeros, como bien lo dice su nombre, o se da a notar en su nombre, es la elasticidad que estos poseen, ya que les permite recuperar su forma inicial después de haber sido deformados al aplicarles una fuerza. La estructura de los elastómeros tiene una estructura reticulada débil. Este tipo de estructura es a lo que se llama la causa de la memoria de forma de los elastómeros. Esto significa, por ejemplo, una liga al estirarla y soltarla va a regresar a su forma original. Esa es a lo que se refiere con la palabra memoria de forma. Termoplásticos. Cuando solidifican los termoplásticos desde el estado líquido, pueden formar un sólido no cristalino o un sólido cristalino.
Si repasamos esto, la solidificación y enfriamiento lento de termoplásticos no cristalinos o semicristalinos se produce un descenso del volumen específico con la disminución de temperatura, lo cual presenta un cambio en la pendiente. Bueno, aquí se puede mostrar en esta imagen, la disminución de la temperatura generó un cambio en esta pendiente. Como ven, esta línea sigue esta dirección y justo aquí cambia. Esto provoca un cambio en el volumen específico. A esta temperatura se le conoce con el nombre de temperatura vítrea y se representa con una T y una G como subíndice. Y bueno, esta rápida disminución se debe al empaquetamiento de las cadenas poliméricas en regiones cristalinas del material, ya que la estructura de este material está compuesta por regiones cristalinas. Termofijos. Un polímero termofijo es un prepolímero en estado viscoso o semisólido que cambia irreversiblemente a un polímero. Esto lo hace infundible e insoluble por medio de curado. El curado es inducido por la acción del calor y un agente reactivo, o también llamado catalizador. Un plástico termofijo está hecho a base de cadenas moleculares conectadas entre sí por diferentes uniones, a las que se les conoce como reticulación. Las uniones por reticulación fijan la estructura del polímero haciendo un objeto sólido no deformable. Quiere decir que dichas uniones fijan la estructura y hacen que el objeto ya no se pueda deformar. Un material termofijo no puede ser trabajado una vez procesado. Es por esto que es muy importante formar un prepolímero antes de empezar el curado. Una vez que se le ha dado forma al prepolímero, este debe pasar por una transformación química llamada endurecimiento o curado. Si se estaban preguntando qué es el curado, bueno, el curado es prácticamente una transformación química la cual hace que el material que estamos trabajando se endurezca. Y bueno, una rápida conclusión sería que primero empezamos con un prepolímero. A este prepolímero lo podemos moldear, podemos trabajar con él, podemos hacerle lo que sea. Después de ahí vamos a pasar a una transformación química llamada endurecimiento o curado. Esto va a hacer que el material ya no se pueda deformar, prácticamente lo estamos haciendo que se quede con la forma que ya nosotros le hemos dado, y cuando ya esté en esta forma se le puede llamar polímero. Los elastómeros. Los elastómeros hacen referencia al conjunto de materiales que, formados por polímeros, se encuentran unidos por medio de enlaces químicos, adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada. Como anteriormente se mencionó cuando presentamos este polímero, su estructura es ligeramente reticulada. Entonces, para asimilar un poco mejor lo que es un elastómero, podemos tomar el siguiente ejemplo. Imaginemos que encima de una mesa tenemos un conjunto de cuerdas entremezcladas unas con otras, y cada una de estas cuerdas pues, es lo que llamamos un polímero. Tendremos nosotros que aplicar pues un esfuerzo relativamente pequeño si queremos separar las cuerdas unas con otras. Ahora, imaginemos que empezamos a realizar nudos entre cada una de las cuerdas. Entonces, vamos a comenzar a apreciar que conforme más nudos realizamos, más ordenado y rígido se vuelve el conjunto de las cuerdas. Entonces, esos nudos que estamos realizando básicamente es lo que representarían los enlaces químicos. Y ya con un cierto grado de nudos o enlaces químicos, necesitamos aplicar una mayor tensión de fuerza al conjunto de cuerdas para poder separarlas. Además, podemos observar que cuando tensionamos la longitud de las cuerdas aumenta, y cuando dejamos de tensionar el tamaño de las cuerdas vuelven a la longitud inicial. Entonces, la principal característica de los elastómeros es su alta elongación y elasticidad y flexibilidad que disponen estos materiales. En función de la distribución y grado de unión de los polímeros, los materiales elastómeros pueden disponer unas características que los relacionan o unas propiedades semejantes a los materiales termoestables o a los materiales termoplásticos.
Así que podemos clasificar los materiales elastómeros en elastómeros termoestables, que son aquellos elastómeros que al calentarse no se funden o se deforman, y en elastómeros termoplásticos, que son aquellos elastómeros que al calentarse se funden y se deforman. Esta sería la relación de estos tres polímeros. Para iniciar, vamos a hablar sobre las propiedades de los polímeros termoplásticos, termofijos y elastómeros. Retomando lo que ya hemos visto, todos los materiales poseen propiedades específicas y generales que los diferencian y los clasifican para su utilidad en diferentes sectores como la industria o ingeniería, y en los polímeros esta no es la excepción. Posteriormente explicaremos más detalladamente dichas propiedades, ya que es de gran importancia saber y conocer de ellas. Estas propiedades las podemos clasificar de la siguiente manera: propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, propiedades ópticas y propiedades térmicas. Entonces, ¿qué son las propiedades mecánicas de los polímeros? Bueno, las propiedades mecánicas de los polímeros son aquellas que dependen fundamentalmente de su composición, estructura y condiciones de proceso, entre otras cosas. Por ejemplo, podemos encontrar a la resistencia, la dureza, elongación, ductilidad y tenacidad. Enseguida hablaré de algunas de ellas. Bueno, primero que nada tenemos a la resistencia. La resistencia es la capacidad de los polímeros de soportar una tensión sobre ellos sin modificar su estructura o de no estirarse con facilidad. En palabras más simples, la resistencia nos indica cuánta tensión se necesita para romper algo. Existen diferentes tipos de resistencia. Por ejemplo, tenemos a la resistencia tensil o a la resistencia a la torsión, como se muestra en esta imagen. La resistencia tensil es en la que los polímeros son difíciles de estirar. En la resistencia a la torsión, los polímeros pueden recuperar su estructura después de estar sometidos a la torsión o después de ser estrujados. Después nos encontramos con la dureza. La dureza de un polímero se considera como la capacidad del material de oposición a ser rayado o penetrado. También podemos decir que la dureza es una medida previa a la fractura y es función tanto de la rigidez del material como de su módulo de elasticidad. Bueno, entonces no hay que confundir la resistencia con la dureza, ya que podemos decir que la resistencia es la fuerza para romper el material y la dureza es cuánto se opone el material ante la penetración o abrasión de otro cuerpo, como se muestra en esta imagen. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se mide la dureza? Bueno, existen tres métodos para determinar la dureza, que son los más empleados en materiales plásticos, que serían la dureza por bola, la dureza Rothwell y la dureza Short. El más utilizado es el de escala Short, el cual utiliza un durómetro como este para obtener escalas de dureza ya determinadas por normas como por ejemplo las ISO. Aquí se muestra una tabla con escalas de dureza de diferentes polímeros. Por ejemplo, en blandos tenemos a bandas de goma, en medios duros, gomas de neumático, en extra duros, plásticos de casco de construcción. La siguiente propiedad es la elongación. La elongación es un tipo de deformación. La deformación es simplemente el cambio en la forma que experimenta cualquier cosa bajo tensión. Cuando hablamos de tensión, la muestra se deforma por estiramientos, volviéndose más larga, y esto es a lo que llamamos elongación. Los polímeros llamados elastómeros se pueden estirar hasta en un 1.00%, recuperando su forma y tamaño inicial. Es decir, estos polímeros son de los que más tienen esta propiedad. Los polímeros también cuentan con un comportamiento mecánico.
en el cual influyen tres factores, como lo son la temperatura a la que se encuentra el material, el tiempo de aplicación de la carga, la velocidad de aplicación de la carga. Estos factores pueden modificar significativamente algunas propiedades, por ejemplo, la pérdida de resistencia, y es por eso que se realizan diferentes ensayos para así saber la calidad del polímero, además de que en muchas ocasiones pueden agregar aditivos para mejorar la utilidad del material. Mi compañero continuará hablándoles sobre estas propiedades. En las propiedades eléctricas de los polímeros, principalmente en las ingenierías eléctrica y electrónica, se usan por su composición como aislantes, ya que los átomos se encuentran localizados y están formando enlaces covalentes. Esto no da lugar a que haya corriente eléctrica cuando el polímero o el aislante esté sometido a algún campo eléctrico. Entre las propiedades eléctricas que encontramos está la resistividad, la rigidez dieléctrica y la constante dieléctrica. En la resistividad, como ya lo hemos venido estudiando, es el recíproco de la conductividad, ya que la resistividad es la oposición al flujo de energía o de electrones. Para los polímeros, la resistividad suele estar comprendida entre una potencia a la 12 con base 10 hasta una potencia a la 20, hablando de ohms por centímetro. Como ejemplo tenemos el polietileno y el policloruro de vinilo, que son los materiales aislantes más ampliamente usados en el aislamiento de cables eléctricos. Esto porque tienen buena resistividad y resistencia al envejecimiento y al agua. Muchas veces, por ejemplo, la cinta de aislar, después de mucho tiempo empieza a cuartearse, por lo que empieza, digamos, su descomposición. En la rigidez dieléctrica, por ejemplo, si aplicamos un campo eléctrico el cual supera los 100 kilovolts, esto presenta una descarga eléctrica en los polímeros o en el aislante, hablando en este caso pues de energía. Esta descarga eléctrica causa una rotura. El valor del campo eléctrico al que se produce la rotura depende del espesor de la muestra y se describe a través de la rigidez eléctrica. Los valores de esta propiedad dependen del tiempo en el que ha sido aplicado el campo. No va a ser lo mismo si yo aplico los 100 kilovolts un minuto, así lo aplico 2 minutos si es que el polímero o el aislante lo aguanta antes de que se produzca la rotura. Existen varios métodos ya para determinar la rigidez dieléctrica. Uno de ellos consiste en aplicar y aumentar voltaje continuamente, que es aproximadamente 500 volts por segundo, hasta que se presenta el fallo del cual estábamos hablando. Algo muy importante es que la rigidez dieléctrica depende de las imperfecciones que presenta el material. Por ejemplo, entre más espesor del material que tengamos, tenemos mayor existencia de defectos y por lo tanto tenemos menor rigidez dieléctrica. Como ya lo había dicho, dieléctrica, esta propiedad depende de las imperfecciones presentes que presentan los polímeros. Para describir las propiedades de un dieléctrico se considera un condensador plano entre placas paralelas de área con una pequeña separación. En el lado derecho les puse una imagen representando el esquema del condensador. Obviamente pues tenemos que aplicar cierto voltaje en el cual están presentes las cargas positiva y negativa. La constante eléctrica de un material es el cociente de la capacidad del condensador con el material y la capacidad con el vacío entre las placas.
Ahora pasaremos con las propiedades ópticas de los polímeros. En estas propiedades están relacionadas con su estructura química y morfológica del material. Morfológica pues quiere decir a la forma que presenta el polímero. La mayoría de los polímeros son transparentes e incoloros. Habrá mayor transparencia cuando se refleje menos luz de ese polímero, es cuando presentará más transparencia. Por ejemplo, los polietilenos son un tipo de polímeros que son translúcidos y blanquecinos, pero en pequeñas películas, es decir, un poco más delgados, son transparentes. También se pueden colorear con adición de tintes que absorban las radiaciones adecuadas, dejando pasar las correspondientes al color deseado. Muchas veces pues hemos encontrado, por ejemplo, las botellas de los refrescos, algunas son de color y algunas son transparentes, como las de la imagen del lado derecho. Cuando la luz incide en una muestra o en un polímero, en este caso, una parte reflejada, otra puede ser absorbida y otra puede ser dispersada. Otras propiedades son las propiedades térmicas de los polímeros. La temperatura afecta el envejecimiento de los materiales poliméricos. Como ya habíamos comentado unas diapositivas atrás, por ejemplo, no que producimos, sino se llega a producir algún cortocircuito en alguna casa, hay algunos cables que aguantan hasta 90 grados centígrados la temperatura. Obviamente cuando se genera este cortocircuito va a producir calor. En algunas veces pues podemos llegar a dañar toda la instalación o solo algunas partes, por lo que pues esta parte de la temperatura es muy importante, más que nada pues ya entrando al mercado y por seguridad de todos. La estabilidad térmica se indica por la temperatura a la que aparecen los primeros indicios de descomposición. Igual poniendo el ejemplo de los mismos cables eléctricos, si yo tengo un cable eléctrico y el cual su recubrimiento empieza su descomposición a los 90 grados centígrados, hasta ahí llega su estabilidad térmica, es decir, hasta ahí es estable. Cuando sobrepasa los 90 grados centígrados es cuando empiezan a presentarse deformaciones, empieza a derretirse o cualquier otro fenómeno. La temperatura de transición vítrea se presenta cuando el fundido de un polímero amorfo se enfría y forma un sólido amorfo o vidrio. Los polímeros poseen escasa conductividad térmica, a diferencia de los metales. Es muy parecida a la conductividad eléctrica, que también carecen de esa conductividad. Otra propiedad muy importante es la solubilidad. A la hora de especificar la resistencia del material en determinados ambientes. Por ejemplo, como lo son los envases, las tuberías, donde las tuberías, por ejemplo, hay un material cual se llama PPR, que es para tubería de agua limpia. Pues ese material puede estar expuesto al calor, al frío, al agua, a la humedad, o incluso cuando el ambiente en el que está pues es muy seco. Entonces pues es muy importante la solubilidad, cuánta resistencia tiene dependiendo del ambiente en el que esté el polímero. También en las aplicaciones donde el polímero se encuentra en una disolución como las pinturas, los recubrimientos, los aceites o los adhesivos. Es muy importante ya que el polímero puede llegar a hincharse.
Como un pequeño repaso, veremos las pequeñas y grandes diferencias que tienen los termoplásticos de los termofijos de los elastómeros. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Por ejemplo, los termoplásticos ablandan con el calor y se pueden moldear para darle una gran variedad de formas. Al enfriarse se endurece y mantiene sus características iniciales. Es decir, pues nosotros podemos otra vez calentarlo e igual darle una nueva forma. En donde aquí se presenta su estructura, la cual será explicado un poco más adelante. Los termofijos se ablandan cuando se calientan por primera vez. Una vez enfriados no pueden volver a ablandarse para moldear. Es una gran diferencia que tiene los termoplásticos. Una vez que ya lo ablandaste, si lo vuelves a someter al calor o a dicha temperatura, no vas a poder volver a moldearlo, ya que tiene una diferente estructura. Y en los elastómeros muestran un comportamiento elástico donde pueden alargarse hasta 10 veces su tamaño y regresar a su dimensión original, presentando también su microestructura. A continuación, se explicarán algunas de las aplicaciones de los polímeros. Iniciamos con los termoplásticos. Y en primer lugar tenemos al polietileno. Cabe mencionar que es un buen aislante eléctrico, tiene alta resistencia química y baja resistencia mecánica, es también tenaz a altas y bajas temperaturas, blando y flexible. Gracias a estas propiedades se utiliza en botellas, recipientes, juguetes, aislantes eléctricos, también lo podemos ver en espumas de embalaje, filmes transparentes y fibras para tejido de protección a impactos. Continuamos con el polipropileno. Es un buen aislante eléctrico, así como el anterior. También tiene alta resistencia química, baja resistencia mecánica, así como también resistencia a la distorsión térmica, y es por eso que se le utiliza en botellas esterilizables, utensilios de laboratorio. También se le puede ver en recipientes, espumas de embalaje, fibras para tejidos, algunas piezas para automóviles. Estas son algunas de las aplicaciones que tiene. Continuamos con el policarbonato. Por su parte es transparente, cuenta con una gran resistencia al impacto, también tiene estabilidad dimensional y muy buena resistencia química. Gracias a esto se le aplica en la elaboración de cascos de seguridad, lentes, ventanas de aviones, algunos CDs o paneles para el alumbrado. A continuación tenemos los termoestables. Iniciamos con el epoxi. Este cuenta con muy buenas propiedades mecánicas, estabilidad dimensional, baja contracción en el curado, además de resistencia química. Tiene también buenas propiedades eléctricas, buenas propiedades adhesivas. Cabe mencionar que también es frágil. Con este se fabrican principalmente componentes estructurales para aviones y material deportivo, también enchufes, recubrimientos y algunos adhesivos. Continuando con las aplicaciones, ahora tenemos al poliéster insaturado. Este tiene una muy buena estabilidad térmica, buenas propiedades mecánicas y además es barato. Las principales aplicaciones de este se encuentran en reforzados con fibra de vidrio, es decir, cascos de embarcaciones, paneles, aerogeneradores, componentes de automóviles, entre otros. Los fenólicos tienen una excelente estabilidad térmica, buenas propiedades mecánicas y además es ignífugo, lo que quiere decir que es resistente al calor y al fuego. Las aplicaciones de este se encuentran en carcasas de motores, interiores de aviones, teléfonos, accesorios electrónicos y demás. Ahora analizaremos las propiedades de los elastómeros. En primer lugar tenemos al caucho natural o NR.
Este tiene un alto carácter elastomérico, buena resistencia a la abrasión, es un buen aislante, tiene una muy baja resistencia al calor, al ozono y a los aceites. Este lo podemos encontrar en neumáticos, tubos, tacones y juntas. Después tenemos al copolímero de acrinolitrilo butaideno, o mejor conocido por sus siglas NBR. Este tiene una muy buena resistencia a los aceites y se encuentra en mangueras para gasolina, disolventes no polares y juntas. Después tenemos al cloropreno, o mejor conocido como CR. Este tiene una muy buena resistencia al ozono, al calor y a la llama. Las principales aplicaciones de este se encuentran en recubrimientos de cables, correas, mangueras y juntas. Por último, hay que destacar que los materiales poliméricos no se emplean como productos puros, sino que llevan numerosos aditivos, como por ejemplo refuerzos para mejorar las propiedades mecánicas, rellenos para reducir el costo, sustancias para disminuir la contracción durante el curado, elastómeros para aumentar la tenacidad, sustancias ignífugas para aumentar la resistencia a la propagación de llamas, lubricantes, antioxidantes y estabilizadores térmicos para facilitar el procesado, colorantes, antiestáticos, plastificantes, etc. Como conclusión, podemos decir que los polímeros son materiales muy importantes en muchísimos ámbitos y áreas, esto debido a la aplicación tan diversa que estos tienen como lo vimos en el apartado anterior, desde aplicaciones de uso industrial hasta aplicaciones usadas en nuestro día a día. Por esto es necesario conocer y entender sus propiedades, microestructura, clasificaciones y métodos.